No le prestó atención a los que se arremolinaban demasiado cautelosos para ser cualquier cosa menos insular dentro de los grupos que habían llegado, pero estaban demasiado nerviosos y ansiosos por mantenerse completamente quietos o prestar atención al nivel de sus voces. Eran unos tontos, algunos eran más inteligentes que sus colegas, ya fueran grupos en general o simplemente ciertos individuos que realmente tomarían esto en serio. Anteriormente, ver tal competencia lo habría excitado, no porque él también se tomara las cosas en serio, sino porque eran lo más cercano a una amenaza que encontraría ahí, por lo tanto, sería más valioso como prueba de su existencia. Pero ahora había una amenaza, un peligro real para su vida que amenazaba con borrar su existencia. Un dios de la carne con la piel de la luna y el cabello de la sangre más fresca. Él era la guerra, él era la muerte, él era alguien cuya misma presencia envió a su madre a un estremecimiento aterrorizado en lo profundo de su mente. Un día, para proteger su existencia del desvanecimiento, era uno que yacería muerto a sus pies. Sería la mayor prueba de su existencia que podría ser alguna vez. Pero él no estaba listo. Todavía no, tal vez ni siquiera en la próxima década o dos, pero, algún día, lo sería. Solo necesitaba asegurarse de avanzar más rápido de lo que Dios podría obtener más fuerza. Eso, por supuesto, dio lugar a un problema. ¿Cómo el Dios que había conocido ganó su fuerza? ¿Había nacido para él, como él mismo había sido, o había algo que tenía que hacer para llegar a donde estaba a pesar de su obvia divinidad? Necesitaba saber más sobre este Naruto-sama. Sí, Naruto-sama era apropiado. Porque era evidente que era actualmente más grande, mucho más grande que él. Eso, había decidido una noche mientras estaba sentado en el tejado de su hotel, era digno de respeto, incluso si nunca antes había mostrado respeto por nadie en su vida. Sus ojos abandonaron los grupos que llenaban la sala y se lanzaron brevemente hacia sus hermanos. Ambos estaban nerviosos pero aún no estaban en pánico. Bien, él no había aparecido todavía. Cuando llegaron por primera vez, ambos habían escaneado la habitación en busca de su presencia y luego se turnaban para examinar la habitación de nuevo y prestar mucha atención a la entrada, intercambiando entre ellos por si acaso alguno se perdía algo, satisfechos de que no habían pasado por alto su presencia, aunque creía que no sería posible después de haberse encontrado con él ni siquiera una vez antes. Los dos se mantuvieron firmes en vigilar la puerta. La marioneta de su hermano hizo clic y chasqueó casi demasiado bajo para oír, pero mucho más fuerte que el silencio habitual que mantenía sobre la espalda de su hermano, envuelta en largas tiras de tela. Los dedos, largos y diestros, se crisparon irritados como nervios y adrenalina ante una amenaza que creía estar a solo unos pasos de distancia en cualquier momento, atravesando su cuerpo. Poco se le había pensado a sus hermanos antes de enfrentarse con el dios viviente, pero ahora prestó suficiente atención para saber que incluso con manos temblorosas, el control de Kankuro sería increíblemente impresionante para los estándares de los títeres. Su hermana, del otro lado y probablemente sin darse cuenta de que ella y Kankuro se habían movido para flanquear a su hermano menor en oposición al método previamente preferido de mantenerse juntos a cierta distancia de él, tenía su ventilador plantado firmemente delante de ella, con las manos sobre él y golpeando un tatuaje en constante cambio. Estaba seguro de que reflejaba los latidos de su corazón mientras miraba con desesperación al oponente potencial que había hecho que un Biju se sometiera a él con absoluto terror. Uno que también estaba asociado con un grupo ascendente de mercenarios que recientemente habían tomado posesión de un país entero y un puesto dentro del Tribunal Imperial de Bomberos, y contra eso, ya sea solo o con el respaldo de todo su país, fue nada menos que suicidio político, y bastante probable, muy literal. Siendo más consciente políticamente que sus dos hermanos juntos, la idea de que estaban fuera de juego tanto dentro como fuera del campo de batalla la tenía un poco nerviosa, que Naruto estaba fuera de su alcance en todas las formas posibles y que podría ser parte de este mismo examen, un examen en el que ella sería parte de su competencia, si pudiera llamarse así. Estaba bastante segura de que el joven que podía hacer temblar a un Biju era más que un rival para cualquier genin que pudiera ser desafortunado y tonto, lo suficiente como para ir en su contra. Ella compadecería a cualquier hijo bastardo de ese caso si no tuviera el beneficio adicional de mantenerla fuera de su atención. A ella le gustaría permanecer completamente invisible para quien le asusta a Shukaku. Gracias. Por supuesto, el hecho de que Gaara, a pesar de que ahora estaba prestando más atención, fue capaz de notarlo y era muy consciente de cómo sus hermanos sentían, le dijo a uno lo obvio que era.
Desviando su atención de sus hermanos nerviosos, él sabría lo suficiente si el hombre entraba para pasar repentinamente a posiciones más defensivas y, si los demás en la habitación tenían sentido común, todos los demás reaccionarían ante la presencia del Dios viviente. Una vez más, sus ojos viajaron sobre los diversos grupos que estaban diseminados por la habitación, en su mayoría, grupos apretados. Muchos de ellos intentaron mantenerse serios y enfocados en la preparación de los exámenes que pronto se someterían. Un grupo, por mucho, el más grande, no lo hizo. No aparentando ser más viejo que él, o mejor dicho, no parecían ser mayores que su edad, ya que se veía un poco joven en comparación con algunos de sus pares. Obviamente eran novatos, el tamaño solo indicaba que eran locales, ya que ningún pueblo extranjero enviaría a un grupo tan grande de lo que parecía ser en gran parte mediocre joven shinobi, y las diademas de Konohagakure solo confirmaron evidentemente, estaban aprovechando la oportunidad de obtener más experiencia y medirse en contra de lo que necesitaban para tener éxito en sus carreras shinobi. El hecho de que aumentara las posibilidades de que Konoha tuviera un nuevo Chunin era una ventaja de la que no podía culpar al pueblo, especialmente con su nueva apreciación de la estrategia. Después de todo, era poco probable que la fuerza bruta lo ayudara a vencer a un dios de la carne cuando ya era lo suficientemente fuerte como para aterrorizar a la madre. Una parte del grupo, sin embargo, llamó su atención. Tan enérgicos como sus compañeros, parecían más preparados para lo que iba a suceder o, al menos, más conscientes de en qué se estaban metiendo. El de pelo oscuro estaba revisando su equipo una y otra vez, asegurándose de que cada pieza fuera de fácil acceso, pero lo suficientemente segura para no perderse junto a él. El rosa vigilaba a todos los que los rodeaban, incluso a su compañero Konoha Genin. Por un momento, casi pensó que estaba asustada de su mente, pero era obvio que estaba temblando de anticipación por la forma en que sus ojos miraban a sus futuros oponentes. La chica rubia, sin embargo, fue la más interesante, con un par de pantalones anchos llenos de bolsillos y bolsas de desgaste atadas a donde pudiera encontrar espacio. Obviamente estaba llevando la preparación a un nivel completamente nuevo. Una mochila delgada, cubierta de placas duras, estaba abierta por sus pies, mientras repasaba los rollos que guardaba dentro. Al tener un hermano titiritero, estaba familiarizado con el uso de pergaminos, aunque rara vez los usaba si tenía cosas para traer. Sus hermanos eran los que lo llevaban. Como hoy. Pero eso no era importante en este momento, lo importante era el gran volumen de pergaminos en posesión de las chicas. Un shinobi promedio podría hacerlo bastante bien con uno, un shinobi excepcionalmente bien preparado con 2 o 3 5 fue considerado un arsenal. Esta chica tenía al menos una docena. O ella era realmente mala para empacar o estaba empacando. Como el contenido de un rollo se reveló como un montón de notas explosivas que repartió entre sus compañeros de equipo, determinó que era el último. No podía entender nada que pudiera necesitar tantos, pero sin duda planteaba la pregunta. ¿Qué había en esos otros rollos? ¿Más notas? ¿Diferentes suministros en cantidades similares? Fue esta curiosidad lo que lo mantuvo mirando a ese grupo particular de 3. Estaba contento de haberlo hecho. ¿Crees que él estará aquí? Se le preguntó el rosado al único macho del grupo. Prácticamente podía escuchar la capitalización, y eso aumentó el interés. El chico gruñó, pero sus ojos se precipitaron hacia la entrada, como si esperara la mera mención de él para hacerlo aparecer. Las similitudes entre esos dos y sus hermanos eran asombrosas y sus sospechas crecieron. La rubia, de la misma manera, miró brevemente en esa dirección, pero rápidamente se volvió hacia sus rollos aparentemente indiferente. No estaría demasiado sorprendido si Naruto ni de alguna manera lograra ingresar a los exámenes, pero no sé si lo dejarían sin un equipo. Él conoce a Jounin, sí, pero no creo que sepa lo suficiente de Genin para conseguir un equipo propio. El oscuro resopló. Con la forma en que Kakashi Sensei lo elogia, me sorprendería que le dejaran hacer solo. El nombre confirmó la identidad, pero el hecho de que uno de los Jounin Sensei lo elogiara le aseguró que sus sospechas eran correctas. Estos 3, de alguna manera, conocían al dios con el que se había encontrado. Honestamente, eso debería ser obvio. El dios vivía aquí en Konoha. ¿Cómo podían no ser conscientes de que un ser divino caminaba entre ellos todos los días? Y tenían razón en estar preocupados por su posible aparición. No había forma de que pudieran esperar enfrentarlo. El hecho de que él era un genin, sin embargo, era extraño. Muy extraño. Quizás Konoha solo quería poder usarlo para destruir la competencia. Por supuesto, eso suplicaba la pregunta. ¿Dónde estaba? El rubio tenía razón y no participaba simplemente porque no tenía un equipo.
Eso fue absurdo. Si alguien fuera parte de esto, era él. ¿Qué importaba si le daban a él 2 compañeros de equipo temporales robados de otro equipo o 2 cuando era un jodido dios? Estos genin no eran nada comparados con él, su situación no tenía sentido a la larga. Quizás Konoha se estaba volviendo suave. La niña miró hacia la puerta tal vez. Ella murmuró, lo suficientemente fuerte para que él pudiera escucharla. Parecía claramente esperanzada de que él sería parte del examen, pero al mismo tiempo casi vacilante. No de una manera que indicara que ella le temía, sino que le gustaría que él fuera suyo, pero su presencia cambiaría algo que ella consideraba importante. ¡Qué extraño! Sin embargo, eso no cambió el hecho de que ella se había referido al dios viviente como Naruto Nii, o se sentía lo suficientemente cerca de él como para llamarlo su hermano, o realmente eran de la misma sangre. Tardó un momento en determinar cuál era el sentimiento, pero la idea de ser parte de un examen en el que iría en contra de la hermana de ese ser lo hacía sentirse incómodo. Había sentido la tentación por el más breve de los momentos de aplastarla de inmediato, antes de que tuviera la oportunidad de demostrar que era una amenaza como su hermano, pero ¿y si realmente era una amenaza? ¿Estaba cerca lo suficientemente fuerte como para intentar semejante ataque? No sabía cómo se comparaba con su hermano, ni en lo más mínimo, y no estaba dispuesto a arriesgar su existencia, no cuando se dio cuenta de que también podría hacer que su enojo cayera sobre él. No estaba seguro cuando se trataba de la niña, pero él sabía con certeza que su hermano estaba fuera de su alcance y que sin una planificación adecuada no sería derrotado por alguien como él. Ni siquiera había determinado la verdadera extensión de sus poderes, y mucho menos había encontrado una forma viable de superarlos. No, se mantendría a raya por ahora, había demasiado riesgo. Quizás más tarde, después de haberla visto en acción, podría reconsiderarlo, pero por ahora ella estaba fuera de los límites. No se sentía generoso, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgarse sin saberlo, yendo en contra de sus deseos. Se volvió hacia sus hermanos, su voz áspera apenas era más que un susurro. El rubio, dijo, aterrorizándolos con la repentina ruptura de su silencio, está fuera de límites. No lo enojaré al dañar a su hermana. Como ella era actualmente la única rubia, fue fácil identificar de quién estaba hablando su hermano. No se parecía mucho, pero la sola idea de con quien su hermano dijo que estaba emparentada le quitaba el color de la cara. El solo hecho de estar en su presencia había sido lo suficientemente malo, pero enojarlo activamente. Oh no, ellos no fueron tan estúpidos. Tragando nerviosamente, el titiritero asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de la recién identificada hermana del joven que había aterrorizado a Shukaku. Los muertos solo eran útiles en un aspecto de la marioneta y no tenía la menor intención de ser nada menos que el maestro de marionetas entendido. Su hermana, mientras compartía los mismos pensamientos, fue un poco más completa en su respuesta. ¿Y el equipo? Ella preguntó. Su hermano menor parecía pensativo al escuchar su pregunta, reflexionando cuidadosamente sobre la decisión. Es cierto que fue mucho más aterrador cuando era simplemente un asesino desquiciado y sediento de sangre. Al menos entonces fue tan simple como no enojarlo y no intentar detenerlo si ha encontrado otro objetivo. Ahora, sin embargo, él estaba tramando, maquinando, y ella no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en su cabeza. Eso, se había dado cuenta, era mucho peor que saber cuánto monstruo era. Déjalos en paz, por ahora. Él decidió observarlos cuidadosamente. Si demuestra que no es una amenaza directa, entonces usted es libre de atacar a su propia discreción. Esa era otra cosa a la que no estaban acostumbrados desde cuando les había dejado elección en algo. Anteriormente, no había sido más que seguir la estela de su destrucción, ya que lideró la deserción de ellos o sus necesidades. Ahora, sin embargo, les estaba dando la libertad de hacer sus propias acciones. Ninguno de los dos quería pensar qué razones podría tener para eso. Se sentó, no exactamente cerca, sino presente. Después de todo, era Ataque follando con Kakashi, y no sería bueno actuar de una manera que estropearía su imagen. Tratar de acercarse al novato Jounin Sensei y al Tokubetsu Jounin mientras hablaban con un genin, no importaba cuán mejor era él que sus compañeros, no era conductivo para la imagen que le gustaba retratar. Aún así, estaba lo suficientemente cerca como para observarlos con bastante facilidad, y su oído era lo suficientemente agudo como para no tener que preocuparse por perderse las palabras pronunciadas. No es que los estuviera espiando o algo así, y definitivamente no estaba escuchando su conversación, más de lo que se esperaba. De todos modos,
Después de todo, eran un extraño grupo de 3 que hablaban en el salón Jounin durante los exámenes de Chunin en presencia de representantes extranjeros. También estaba el pequeño hecho de que solo se suponía que uno de ellos estaba allí. Sin embargo, nadie iba a tratar de echar a los otros 2 principalmente porque a nadie realmente le importaba y solo disuadido por el hecho de que uno de ellos era Mitarashi follando con Amko, una de las pocas personas a las que se les permitía usar el jodido entre sus nombres, y parecía bastante cercana a la otra. Si le molestaba a un Jounin extranjero, no lo mencionaban, sabiendo que era mejor que hacerlo en el pueblo de otra persona. No solo era probable que se ignorara, sino que probablemente se les permitiría permanecer fuera de pura maldad. Nunca se debe subestimar la mezquindad de Shinobi. Kakashi no estaba un poco sorprendido, entonces, cuando el genin se excusó de la presencia de las 2 mujeres atractivas para sentarse a su lado. Afortunadamente, nada de esta sorpresa apareció en su rostro gracias a los dioses por medias máscaras. Así que ya los dejas entrar en el examen, debes estar muy orgulloso de su progreso. Un poco hacia adelante, tal vez, pero también fue directo a la persecución, por lo que Kakashi agradeció. Nunca había sido uno para charlar. Lo hacen lo suficientemente bien. El hombre se encogió de hombros, sería una pena negarles esta oportunidad. La joven pelirroja levantó una ceja inquisitiva. Entonces, ¿no crees que han hecho un progreso adecuado, entonces? Kakashi tomó un momento para pensar antes de asentir. Han progresado muy poco por sí mismos, aunque 2 de ellos pueden aprovechar las ventajas que han recibido. Solo uno de mis alumnos parece haber progresado mucho, y es solo porque no comparte con cualquier cosa que le permita operar por encima del trabajo que ha puesto en entrenamiento. Incluso entonces, el progreso es mínimo. No son capaces de obtener mucho de mis intentos de enseñar y yo no soy bueno en eso. En primer lugar, si no fuera por sus habilidades especiales, estaría seguro de que nunca irían a ninguna parte. Su nuevo compañero no pareció reaccionar más que pensativo, pero lo suficientemente cercanos como para escucharlos, no por lo que había dicho el hijo del colmillo blanco, aunque eso era importante, sino por el simple hecho de que Kakashi había hablado mucho con un mínimo de pautas. Kakashi siempre había sido un hombre de pocas palabras, y esas palabras que dijo se ajustaban a su naturaleza perfectamente. Una respuesta pensada no era lo que la gente había esperado de él, y ciertamente no a una pregunta que podría haber sido respondida tan casualmente. Si ese es el caso, espero que esto pueda ser una experiencia de aprendizaje adecuada para ellos. Esta vez, consciente de la atención que estaban recibiendo, Kakashi lo mantuvo breve y simple, respondiendo con un encogimiento de hombros y un tal vez silencioso. La respuesta más corta no pareció molestar a Genin, y se acomodaron lo suficientemente cómodamente para esperar a que las pantallas se configuraran correctamente. La oficina del Hokage ya estaba preparada para permitirle vigilar los procedimientos, que tenían la ventaja añadida de garantizar que ya se habían instalado los dispositivos de grabación adecuados, pero tenían que esperar al Eternal Chunin, que era poco conocedor de la tecnología, ya que estaban muy llamado a menudo. Afortunadamente, en el caso de que algo saliera mal, esto significaría que el Hokage vería las cosas suceder mientras que ellos, los Jounin o el grupo que se suponía que estaría compuesto exclusivamente por ellos, de todos modos, que estaban mirando siempre atrasados, jugando un juego constante de ponerse al día para ver el éxito o el fracaso de aquellos a quienes entrenaron. Cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, el Hokage ya podría haber respondido al problema y encontrado una resolución. El pasado ha demostrado que esto es bastante efectivo para detener las posibles confrontaciones breves. Con eso en mente, uno tenía que preguntarse si los 2 Chunin en la sala demoraban tanto a propósito o si el Hokage, sabiendo lo malos que eran, los había colocado allí solo porque eso le serviría para comprar tiempo de la manera más natural. De modales. Después de todo, había poco que pudiera considerarse más humano que incompetencia. Era algo en lo que algunas personas parecían sobresalir. Estos 2 sirvieron como un excelente ejemplo. Tanto que en realidad fue un poco irritante, honestamente. Por supuesto, no tenía mucho tiempo para pensar en eso antes de que se les uniera el único Tokubetsu Jounin en la habitación. La mujer se apretaba junto al joven como una mascota demasiado cariñosa, saludando a su dueño después de unas largas vacaciones. Fue bastante extraño, pero, una vez más, fue Anko. Él personalmente sintió que prácticamente resumió cualquier explicación necesaria y ciertamente no fue el único.
Él era, sin embargo, Ataque Motherfucking Kakashi, por lo que la opinión registró como poco más que una ceja levantada ante sus travesuras. Normalmente haría algún tipo de comentario, pero Naruto estaba involucrado y no quería decir nada que de algún modo pudiera insultarlo, incluso indirectamente, o darle una razón para que no le gustara. Él era bastante aficionado al niño, después de todo. No pensaste que escondiera cuerpos para cualquiera, ¿verdad? Por extraño que parezca, la mujer de cabello violeta estaba bastante apagada, aparentemente contenta de estar acurrucada, porque había pocas otras palabras que pudieran usarse para describir con precisión su posición actual, no que él las pronunciara, hasta el joven. Había ese joven, que, hace un año, 2, realmente no importaba, supuso, lo importante era que su hermanito parecía estar bien con las damas. La otra chica había sido mayor, pero esta era una kunoichi mayor. Él estaba muy orgulloso. Volviéndose para comprobar el progreso del Chunin, parecían estar más atrás que la última vez que lo comprobó, no pudo evitar darse cuenta de que Kurenai había vuelto al lugar donde había comenzado el grupo de migración. No parecía muy feliz de haber sido dejada atrás, pero también parecía un poco reacia a unirse. No es que eso la detuviera al final. Con rápidos pasos que ocultaron su incomodidad, se colocó junto a Anko lejos de Kakashi, separado de Naruto, pero lo suficientemente cerca para ser parte de este nuevo grupo. Era bastante extraño, admitiría Kakashi. A menos que, por supuesto, su hermanito fuera más un hombre de las damas de lo que había esperado. Ve a Naruto. Intentó valientemente ignorar las miradas, tenía suficiente de qué preocuparse solo con el examen. Definitivamente estaba más avanzada en su entrenamiento que la mayoría de sus compañeros, pero nunca su madre había cubierto nada de lo que estas preguntas le exigían. Kakashi, también, no era el tipo de persona para enseñar criptología o cualquier tipo de física más allá de golpear duro y golpean duro. Ahora que lo pienso, ella realmente no podía ver a alguien como Kurenai enseñándole esto a Kiba. Incluso Asuma no parecía ser el tipo de persona para cubrir algo tan especializado como para tener su propia división, una que nunca vio la luz del día, tampoco, o algo que era más teórico que cualquier shinobi práctico que alguna vez necesitaría. A quien le importaba la cantidad exacta, siempre y cuando la memoria muscular le permitiera hacer el lanzamiento correcto. No tenía ningún sentido y los ojos constantemente en ella ciertamente no le estaban haciendo ningún favor. La peor parte fue que tampoco era un solo par de ojos. Un grupo la miraría por un momento o dos y luego sería reemplazado por otro. Una y otra vez solo había logrado captar su mirada un par de veces y la única constante parecía ser una inquietud ansiosa con un atisbo de sospecha, como si de alguna manera la conocieran o lo que ella contenía y estuvieran recelosos por eso. Pero eso era ridículo, porque solo unos pocos sabían el secreto y ella no había hecho nada, que ella supiera, al menos, para garantizar tal reacción por parte de nadie. Por supuesto, había una distancia en sus ojos, como si estuvieran mirándola pero viendo a alguien más. Pero, ¿a quién podrían estar viendo? No se parecía en nada a su madre y la persona más cercana a su aspecto, que era infame, era el Yondaime Hokage, que había muerto hacía mucho tiempo. Había visitado Kaze no Kuni, de donde procedían estos shinobi, a juzgar por las diademas de Suna, pero en aquel entonces ella había sido una niña tratando de aprender el camino de Kunoichi, nada que valga la pena mencionar. Ahora sí se creía que Kakashi, el único genin de mención sería Naruto. ¿Podrían conocer a su hermano de alguna manera? Sin duda estaba fuera de las misiones con ese Tokubetsu Jounin que le había llamado la atención. Tal vez los había visto durante uno de ellos. No, eso no sonaba del todo bien. No parecían enojados ni resentidos, ni parecían mirarla de ninguna manera que los indicara como posibles aliados durante la competencia. Obviamente, su hermano no tuvo un fuerte impacto positivo o negativo sobre ellos, al menos, no lo suficientemente grande como para transferirse a ella, teniendo en cuenta lo raro que era para dos shinobi reunirse durante una misión que no estaba de alguna manera en conflicto. Ella estaba bastante segura de que cualquier interacción entre ellos no hubiera sido en tal situación. Por supuesto, si ese fuera el caso, ¿por qué la mirarían? Podrían haber conocido a su hermano en los días previos al examen, pero ¿qué podría haber hecho él para dejar una impresión que los hiciera mirarla con vacilante sospecha, como si estuvieran tratando de determinar la amenaza que representaba? A ella le gustaría creer que ellos simplemente pensaron que ella era más capaz que algunos de los competidores, y no estaban exactamente equivocados considerando que ella había entrenado a sus camaradas, pero dos de ellos eran mayores y los tres se encontraron con tener un excedente de experiencia de campo.
También podía jurar que el más joven con el pelo corto del mismo color que el de su hermano tenía un olor a sangre seca y polvo que impregnaba el aire a su alrededor con su sabor metálico apagado. Ella dudaba mucho de que fuera por una lesión que había sufrido porque no tenía ni un rasguño en él por lo que podía ver, incluso sus manos estaban sin los callos compartidos por sus compañeros de equipo. No es un luchador físico entonces, y sin duda lo suficientemente hábil para evitar a los que sí lo fueron. También había mucho menos miedo, no, cautela, en su mirada inquisitiva, en lugar de un cálculo desconcertado que intentaba descifrar todo sobre ella, posiblemente. Y si todo lo demás no indicaba que sus miradas fueran enviadas a causa de otra, todavía quedaba la forma en que sus ojos parecían atraer su brazo derecho, buscando en la piel algo que no estaba allí. ¿Su hermano no le cubrió el brazo con vendas? No estaban presentes cuando ella regresó a Konoha y cuando se encontraron para una pelea que estuvo terriblemente mal. Una lesión era posible, pero muchos deberían haber sido curados con bastante facilidad en ese periodo de tiempo en el hospital de Konoha. Tampoco le parecían tan tontos como para creer que cualquier herida que llevara allí estaría presente en la carne de su hermana. Eso significaba que si se trataba de una cicatriz era un símbolo muy específico, e indudablemente deliberado, que era fácil de reconocer. Es más que probable que se tratara de un tatuaje o que haya experimentado con sellos, algo bastante peligroso, y se haya puesto uno sobre sí mismo. Si era el último caso, era un maldito prodigio, muy afortunado, o ambos, teniendo en cuenta que el único maestro de focas de Konoha había estado ocupado intentando estabilizar su red de espías después del ataque Kyuubi hace tantos años. Mito Kyuubi, se recordó a sí misma, realmente había hecho un montón de problemas para ellos, casi más de lo que creía que valía un Jinchuriki. A pesar de todo, el hecho de que siguieran mirando a pesar de que su brazo estaba completamente desnudo era un poco extraño. ¿Esperaban sinceramente que algún tipo de símbolo apareciera en su brazo mientras la miraban? En realidad, el clan Uchiha era famoso por escupir soles en miniatura a la gente y los Akimichi podían convertirse en gigantes que rivalizaban con el Biju en tamaño. Quizás los símbolos que aparecían misteriosamente en su brazo no eran una expectativa tan extraña. Y tampoco podía descartar la posibilidad de que estos tres tuvieran algo cercano a la opinión de Kakashi sobre su hermano, en el sentido de que inmediatamente superó todas las expectativas que alguna vez pudiera tener ante él. Ella quería resentirse por eso a veces, pero excluyendo una Spar no había interactuado realmente con él. La posibilidad, también, de que Kakashi solo la usara para molestarlos también era demasiado alta para que se arriesgara a formar una opinión o hacer planes basados en sus palabras. Un raspado particularmente fuerte de un lápiz la sacó de sus pensamientos y la hizo muy consciente del tiempo restante o, más específicamente, de la falta de él. Con apresurados trazos de su lápiz, ella medio borró el mensaje antes de escribir: si necesitas calcular qué tan difícil es tirarlo, no deberías estar en el campo. Debajo de la imagen de un shinobi en un árbol. Tendría que hacer como con un bramido. Su examinador pidió que se detuviera la escritura. Afortunadamente, lo que ella hizo sería suficiente. Sería bastante patético que sus planes para ayudar y acercarse a su hermano terminaran con una pésima prueba en papel. Por otra parte, ese es exactamente el tipo de cosa por la que Kakashi los inscribiría. Bastardo sádico. Dijo que ese bastardo sadista repentinamente, por razones que no conocía, se llenó con la sensación de un trabajo bien hecho, pero eso era absolutamente ridículo. En realidad no había trabajado en bastante tiempo, no, todo lo que hizo estos días fue vigilar los mini ninjas, y llamarlo entrenamiento era demasiado cómodo, y a menudo divertido, para llamarse trabajo. Su atención fue rápidamente sacada del breve e inexplicable sentimiento cuando habló su compañero pelirrojo. Oye, Anko, ¿no tienes que atormentar a Genin ahora mismo? Parecía que podía quedarse donde estaba, prácticamente fusionada a su lado, pero al final la idea de asustar a la orina de una habitación llena de mocosos se ganó. Con un puchero notable, ella se separó de él y saltó desde la ventana más cercana. La mayor parte de la habitación sacudió sus cabezas hacia ella. Todos sabían que Shinobi entraba por las ventanas y salía por la puerta principal. Usualmente porque para entonces no había nadie en el edificio que los detuviera.